Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Mi nombre es José Ángel Domínguez y a nombre de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invito a acompañarnos en la emisión de esta serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Arturo Herrera Bautista y me es muy grato dirigirme a usted, maestro, para hablar de este tema, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Bienvenido. Así es, muchas gracias. ¿Cómo diría usted a esta primera pregunta, qué es la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México? Bueno, pues en la actualidad es una escuela que brinda, que ofrece a la población del norte del país varias especialidades antropológicas. Tenemos en la actualidad 4 licenciaturas: Antropología Social, Antropología Física, Arqueología y Lingüística Antropológica, y 2 posgrados. Tenemos maestría en Antropología Social y en Antropología Física. Tenemos un plantel en la ciudad de Chihuahua que concentra la mayoría de nuestros estudiantes, y tenemos una extensión, otra pequeña aula que le llamamos Extensión Krill, que está ubicada en esa localidad de la Sierra Tarahumara. Ahí ofrecemos el tronco común. Tenemos 3 semestres de tronco común para las 4 especialidades. Y los que quieren estudiar antropología social pueden hacerlo ahí mismo en la extensión Krill. Aquellos que les interesen las otras 3 especialidades tienen que desplazarse a la ciudad de Chihuahua, nuestro otro plantel principal, donde pueden continuar sus estudios. Entonces, digamos que pues esa es la escuela actualmente. De 2011 para acá tiene esa conformación, pero la escuela tiene ya una larga historia en Chihuahua. O sea, había una escuela anteriormente, ¿no? Exactamente. Desde 1990 se creó lo que se conocía en ese entonces, durante muchos años se conoció como la ENA Chihuahua. Se consideraba la 8ª carrera de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de acá de México. Era una especie de sucursal de la ENA, que tenía la característica de ofrecer una carrera en antropología. Y ya, antropología no tenía apellidos, no era social ni física. Claro, tenía principal orientación hacia la antropología social y cultural, pero se creó con el enfoque, con la orientación de hacerla en gran medida una opción dirigida, especializada al norte del país, a cuestiones socioculturales, problemáticas socioeconómicas, problemáticas en general de la región del norte del país, y con un acento en la antropología aplicada. La idea de crear esa escuela se debió a que algunos investigadores consideraron que la antropología en nuestro país tenía un acento muy marcado en los estudios del centro y sur del país, y que el norte estaba bastante descuidado. Y en efecto, así el diagnóstico era correcto. Era correcto. Entonces, un grupo de profesores, de investigadores del INA, se propusieron hacer un diagnóstico sobre las necesidades que había de este tipo de formaciones profesionales en la región del norte, pues estuvieron batallando desde el 88. Empezaron a hacer los primeros diagnósticos, las primeras visitas a diferentes instituciones allá, porque la idea era generar un proyecto en coordinación entre el INA y las instituciones académicas universitarias de allá de Chihuahua.
Originalmente se planteó, digamos, asociarse con la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero fracasó ese primer intento. Posteriormente se intentó con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la UACJ, y ellos sí participaron, se entusiasmaron, porque ellos querían promover la especialidad de historia en Juárez. Estaban apenas también construyendo ese proyecto y dijeron, no, pues nos viene muy bien porque nos podemos asociar, Claro. para abrir la oferta de ciencias sociales en el norte. Y entonces el documento base con el que se creó la escuela fue elaborado entre estos integrantes del instituto, junto con algunos profesores de la UACJ, ¿verdad? Así se planteó. A la mera hora, la Universidad de Juárez no pudo participar ya de la creación propiamente de la escuela, y quedó en manos directamente del INA, a través de la ENA, con la participación de la ENA, y pues muy precariamente se estableció una muy pequeñita escuela en una casa, donde, bueno, es importante resaltar la labor de sus fundadores. Por supuesto. Pues el que fue el gran pivote, el que le dio vida durante muchos años, fue el doctor Juan Luis Ariego, que ya falleció hace unos años, pero él fue el principal impulsor, junto con otros académicos muy importantes que ya tenían experiencia en la región del norte, como el maestro Augusto Urteaga, la maestra Margarita Urías, que era historiadora de la Universidad de Juárez, el antropólogo Leonel Durán, que como asesor y durante un tiempo estuvo dando clases, participando en la escuela, el doctor Luis Reigadas también fue de los fundadores, que también participó en el diagnóstico, y algunos historiadores de allá de la región, como Lourdes Pérez, y Víctor Quintana, que es un sociólogo de la Universidad de Juárez, que también fueron de los fundadores. Posteriormente ya pues fueron llegando nuevos profesores, pero siempre bajo la dirección intelectual y sobre todo el impulso, la enorme vitalidad del doctor Juan Luis Ariego. Ya. Qué interesante proyecto, y siempre la creación de un nuevo centro de estudios a ese nivel conlleva problemáticas, desde luego. Afortunadamente estos académicos e intelectuales pudieron concretarlo. ¿Diría usted que respondía a objetivos precisos la creación de esta Escuela de Antropología e Historia en el norte de México? Nos dice usted, maestro Arturo Herrera Bautista, que estábamos de alguna manera olvidado lo que sucedía en el norte, los estudios académicos de antropológicos en el norte. Sí, efectivamente, pues en comparación con el trabajo de investigación que se hace, digamos, de San Luis Potosí hacia el suroeste del país, pues no había comparación en el número, la cantidad de estudios y de investigadores dedicados a las especialidades antropológicas. O sea, habría algunos arqueólogos por aquí, por allá. Los centros SINA también se iban apenas constituyendo en esos estados. En Chihuahua en particular, cuenta la leyenda, que hubo algunas especialidades en la Universidad de Chihuahua, pero del producto del movimiento del 68 y posteriormente de la presencia de la Liga 23 de septiembre, que tuvo su bastión muy importante ahí en Chihuahua, En Madera, sí. asalto al cuartel Madera y todo esto, acabaron por proscribir las ciencias sociales, cerraron las preparatorias de la universidad, y pues mucho tiempo, ahora sí que era un desierto aquello en materia de ciencias sociales, hasta que pues se empezó a promover esta escuela.
como les decía, se empezó por hacer un diagnóstico. Estos investigadores, Juan Luis Ariego, Augusto Urteaga, visitaron todas las universidades, las normales, funcionarios públicos, todo tipo de instancias federales, estatales, municipales, investigando, aplicando encuestas y demás sobre la necesidad de especialistas con perfiles antropológicos, y elaboraron un documento muy completo, donde mostraban que, por ejemplo, para la acción indigenista, para el desarrollo social, para la promoción del desarrollo comunitario, pues no había los cuadros especializados, tampoco había mucha investigación de corte más académico. Entonces, pues entonces plantearon que era muy importante la promoción de esta escuela. Siempre decía el doctor Sariego, que dice, estamos tan olvidados que ni siquiera tenemos un nombre, la región, reconocido como Mesoamérica, que todo el mundo lo reconoce como tal. Acá para algunos somos Aridoamérica, exacto, para otros somos Oasis América, para otros somos la Gran Chichimeca, ¿no? Como la doctora Braniff, que hablaba de la Gran Chichimeca. Para los gringos somos el Southwest, ¿no? Parte del Southwest. Entonces, esa falta de identidad pues se debe, entre otras cosas, a la carencia de estudios que nos den más información, más identidad. Sí, la oportunidad de reflexionar y de compartir con otros especialistas también estos puntos. Pero hace unos momentos decía usted, maestro Arturo Herrera Bautista, hablaba sobre las carreras que se imparten, las 4 licenciaturas que se imparten en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Y decía usted que también es una cuestión de antropología aplicada. Seguramente muchos estudiantes están escuchando y me gustaría, si es usted tan amable, que nos ampliara un poco este concepto. ¿Qué es esto de la antropología aplicada? Bueno, desde la creación de la ENA Chihuahua, tal como lo planteaban los fundadores, decían, es que nos enfrentamos a una como disyuntiva, ¿no? A una situación dual en el que tenemos la obligación de formar investigadores, en el sentido más académico, más de ser ciencia social, investigación sobre todo tipo de aspectos socioculturales, pero también producto de su diagnóstico ellos identificaban que se requerían especialistas, por ejemplo, en desarrollo comunitario, en diagnósticos sociales y culturales, socioeconómicos, se requería gestores culturales, se requerían peritajes antropológicos, y pues no había el perfil, los egresados que pudieran cumplir con esas funciones. Entonces dijeron, necesitamos darle una orientación más dirigida hacia este tipo de actividades. Más práctica, diría usted. Más prácticas que rebasan el ámbito estrictamente académico, pero que son necesarias para el buen desarrollo de los programas sociales, culturales, indigenistas en general, y sobre todo que pudieran ayudarle a las instituciones a diseñar sus políticas de intervención, sus políticas de desarrollo, con elementos de diagnóstico mucho más concretos, porque en muchas ocasiones se parte de supuestos, ¿no? Por ejemplo, la tarahumara, pues la gente tiene en el imaginario imágenes precisamente muy legendarias, ¿verdad? Por un lado son los grandes corredores, pero por otro lado son los miserables hambrientos que cada año sufren hambrunas, peor aún con la violencia que desde hace pues ya más de 2 décadas se ha establecido en la región, incluso se ha recrudecido. Entonces hay una imagen siempre de muy, yo le llamo miserabilista, ¿no? Se parte de la idea de que están atrasados, subdesarrollados, son pobres, incapaces de
asumir su propio desarrollo y por lo tanto las políticas comúnmente, las políticas sociales han tenido una orientación claramente asistencialista, Paternalista casi. absolutamente, y no se les ha reconocido sus derechos a promover sus propios proyectos, sus propias iniciativas, acorde a sus culturas y a sus intereses. Y así por el estilo, la situación en el agro, en Chihuahua, la situación de las ciudades. Es curioso, en Chihuahua tenemos más de 3 millones de habitantes, como 3.5. Son pocos para el estadote, que es el más grande del país. No recuerdo la densidad demográfica, pero es muy baja comparada con la media nacional. Y casualmente, más de la mitad, 57, 60%, se concentran en 2 ciudades, en Juárez y en Chihuahua. Desde siempre fue así, pero el proyecto modernizador del norte de México implicó el establecimiento del proyecto maquilador, debe recordarlo, y tuvo una instrumentación muy, muy marcada en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Entonces, las poblaciones de esas ciudades crecieron exponencialmente, digamos, de los 70, principalmente de los 80 para acá, y atrajeron mucha población, incluso muchas personas de la Ciudad de México, después del temblor. Migraron. Del 85. 85 se fueron, bueno, para todos lados del país, ¿verdad? Pero marcadamente llegaron a Chihuahua y a Juárez, ¿no? Y posteriormente hubo migraciones de veracruzanos, de poblanos, los juarochos le dicen, ¿no? A los que fueron a Juárez. En la ciudad de Chihuahua igual, se empezó a chilanguizar, ¿verdad? Cosa que no era en ese momento muy bien vista por los chihuahuenses, porque siempre había cierto resquemor hacia la gente que ellos llaman del sur, ¿no? De la gente del centro de la República y principalmente de esta ciudad, a los que tienen también sus estigmas, ¿verdad? Allá en el norte. Entonces no eran bien vistos, pero paulatinamente se fue haciendo heterogénea, diversa la vida cultural, étnica de las ciudades, y ese aspecto, digamos, la industrialización, si podemos llamarlo así, producto de del auge maquilador, la atracción de poblaciones diversas, heterogéneas, pues generó conflictos y generó nuevas zonas de asentamiento, problemas de asentamientos irregulares, en fin, la conflictividad urbana que conocemos y que también era necesario estudiar, diagnosticar, tener propuestas acordes a esa diversidad, y pues las instituciones en ese momento no estaban muy preparadas para el diseño de políticas apropiadas. Entonces todo eso se identificó como propicio para el impulso de una escuela de esta naturaleza. Claro. Maestro Arturo Herrera Bautista, ¿usted de dónde es? Yo soy de acá, de Coyoacán. ¿Y cómo fue que entonces usted estudió aquí en la Ciudad de México y después se fue a Chihuahua? ¿Cómo está esto? Bueno, es una historia larga. Yo primero estudié medicina veterinaria en la UNAM, en CEU. Uh-huh. Yo soy Puma desde el CCH. Pero después me metí a antropología en la ENA. Prácticamente terminé, pero en eso me invitaron a trabajar a la Tarahumara. Yeah. Y ese fue mi error. Bueno, a mí en lo personal me convenía, ¿verdad? Porque me ofrecían muy buen sueldo. Y me fui pensando en que con extraordinarios y así iba a terminar, cosa que nunca sucedió. No sucedió. Y entonces, cuando se creó la escuela, años después, pues me animé, ya que estaba allá, a revalidar algunas materias y terminar la carrera allá, y así fue. Entonces terminé yo en la escuela todavía era en Chihuahua, uh-huh. Y posteriormente la maestría de antropología social, la primera versión de la maestría de social fue un programa del CIESAS, una maestría hecha y derecha propiamente del CIESAS,
que se llevó, se acordó que se podía ofrecer allá, y 3 generaciones, yo soy de la segunda generación de la maestría, salimos bajo ese programa con profesores del CIESAS, de los diferentes campus del CIESAS, y posteriormente ya, yo creo que la 4ª generación, ya se creó la maestría propiamente de la escuela, y podemos comentarlo después con que es parte del programa de posgrados de calidad de CONACYT. En las primeras generaciones no tuvimos becas, pero ahora sí ya tienen becas nuestros estudiantes. Estos convenios ya están armados. Entonces yo, así fue como fui a dar allá, justo en el 90, el año que se creó la escuela. Nada más que yo trabajaba en un proyecto del INI con el Banco Mundial en la Tarahumara. Ahí estuve 4 años y luego tuve otro proyecto de planes de manejo comunitario de recursos naturales. Y así pues luego fui trabajando, me fui a Quintana Roo, a un área natural protegida, y bueno, ya después regresé a Chihuahua. A Chihuahua. Algo había quedado de usted ahí en Chihuahua. Así es. Muy bien. Muchas gracias, maestro Arturo Herrera Bautista, porque mucha gente tiene la falsa idea de que en el norte, pues es, además de esta falta de definición, si Aridoamérica o Asisamérica o como usted nos dice, ¿no? Lo demás, como que no hay vestigios arqueológicos, como que no hay este tipo de culturas que se puedan ser estudiadas y asimiladas a nuestra identidad nacional. ¿Qué nos diría en torno a eso? Pues sucede todo lo contrario, ¿eh? Tenemos la idea de la espectacularidad de las zonas arqueológicas de Mesoamérica. Pues no hay cosas así tan maravillosas, ¿verdad? Pero todo el norte está plagado de restos arqueológicos. Pues uno de los más importantes es Paquimé, Claro. Ahí en Nuevo Casas Grandes. De arquitectura de tierra, ¿no? Un lugar muy interesante, muy atractivo para los arqueólogos, pero igual ahí mismo en Chihuahua tenemos 40 casas, otro complejo de casas acantilado, que son como, digamos, lo más vistoso, lo más atractivo para el visitante, pero por toda la superficie, no solo de Chihuahua, de Sonora, Coahuila, todo el norte fronterizo, incluso más acá Zacatecas, San Luis, está lleno de sitios donde hay morteros fijos, puntas de proyectil, pinturas rupestres, claro. Petrograbados de muy diversas culturas, prácticamente todas desaparecidas ya, pero que pues ya están empezando a arrojar estudios muy importantes de arqueólogos establecidos en el norte, de algunos de nuestros egresados, porque esta zona del norte del país, durante muchos años en materia de investigación, fue patrimonio de los norteamericanos. Sí. Los sitios arqueológicos más conocidos, más estudiados, pues prácticamente toda la bibliografía son antropólogos de californianos casi, ¿no? porque ellos lo consideran parte del gran suroeste. O sea, tienen su suroeste, pero el gran suroeste incluye el norte y el noroeste principalmente de nuestro país. Pero pues desde nuestro punto de vista esas culturas son tan parte de nuestra nación como lo son las grandes civilizaciones mesoamericanas y merecen el mismo interés y necesitan ser igualmente estudiadas, tanto las del pasado como las actuales. Hay alrededor de 16 grupos indígenas en el norte del país, 4 de ellos en el estado de Chihuahua. Y ¿cuáles son estos, antropólogo? Los de Chihuahua. Sí. Bueno, son los rarámuri, que son los más numerosos. Los más famosos, los además. tarahumaras. ¿No? Uh-huh.
Los mal llamados tarahumaras, habría Mal que llamados decir, tarahumaras, ¿no? sí, porque ellos se autodenominan rarámuri o ralámuli, porque tienen ellos una consonante que suena entre R y L, muy difícil de pronunciar para nosotros, pero sobre todo en las partes de las barrancas lo tienen más marcado hacia la L, entonces son ralámulis. Y los de las cumbres también lo tienen esa misma consonante, pero más parecida a la R, ¿no? Entonces son los famosos rarámuri. Pero en general, pues todos son el mismo grupo. Aparte de ellos están los tepehuanos, que son los que le siguen en número, que ellos se autodenominan Odami. Los que le siguen son los Pimas o Ova, y los guarijíos o guarijó, que Pimas y Guarijío los compartimos, o sea, habitan tanto Chihuahua como En Estados partes de Unidos. Sonora. En Sonora. Pimas también hay en Estados Unidos, en Arizona. Ya, pero estamos hablando de culturas que están vivas, vaya, de lenguajes que son hablados por infinidad de personas, digamos. Así es. Los rarámuri, ova, rarámuri, odami y guarijó tienen un estatus de que no están amenazados. Ya. El que sí tiene ya problemas es el pima o ova. Hay ya muy pocos hablantes. Y bueno, uno de los proyectos de la escuela, a través de su licenciatura en lingüística antropológica, y además tenemos un laboratorio que se llama Centro de Lenguas. Estamos desarrollando uno de sus proyectos, le llaman Nido de Lenguas, donde estudian la lengua, la oralidad, la registran con los hablantes, los pocos que quedan, para generar experiencias educativas de aprendizaje de la lengua con los niños. Claro, un intento desesperado de salvaguardar, digo desesperado tal vez, pero Sí. rescatar la lengua. No sé si suceda como en otros lugares de nuestro país, maestro, que los más pequeños, con la cuestión del bilingüismo en nuestro país, del hablar español para ir a las escuelas, van perdiendo esa lengua materna, y después también hay fenómenos de distancia y de acomplejamiento por hablar una lengua que otros pueden considerar inferior, no sé. Sí, pasa de todo eso, pero algunos investigadores consideramos que pues la castellanización obedeció a un proyecto de política pues que duró muchos años, ¿verdad? Que fue el de darle identidad y cohesión a la nación mexicana. Después de la revolución, pues el país era un conjunto de regiones separadas, dispersas, poco comunicadas entre sí, poco conocidas, y había que generar esta idea de la identidad nacional, y una de las principales armas pues fue la promoción del castellanización, como dice ¿sí? usted. Sí. Entonces todas las escuelas indígenas del país, pero pues ahí particularmente en Chihuahua, sí tuvieron un papel muy importante en la promoción del uso del español, la alfabetización en español, en castellano. Y en gran medida yo pienso que sí afectó el uso público de sus lenguas propias. Hay un intelectual allá regional en Chihuahua, muy importante, políglota, habla, no me acuerdo, como 12 lenguas, entre ellas el rarámuri, y dice que los rarámuri nos llaman a nosotros, los mestizos, chavoche. Entonces dice que las escuelas indígenas son la principal fábrica de chavoches, ¿no? Por esto de la castellanización. Y sí, efectivamente, los niños, sobre todo en las escuelas albergue, permanecen, porque pues como son comunidades muy dispersas,
una de las características que distingue a los grupos indígenas del norte respecto a los de Mesoamérica es su terrible dispersión. Movilidad. Bueno, la movilidad por un lado, pero la dispersión. Prácticamente no crean concentraciones, no crean pueblos. Viven en lo que algunos han denominado un sistema de rancherías, ¿no? Cada uno dispersos, una familia por allá, otra por acá. Hay pocos lugares donde haya más de 20 casas juntas, ¿no? Y donde las hay es porque hay población mestiza en la sierra, que es mayoritaria, por cierto. Los 18 municipios que se consideran Sierra Tarahumara, hay el doble de población mestiza respecto a la indígena. O sea, hay como 200 y tantos mil mestizos y cerca de 100,000 indígenas. Entonces, donde hay poblados, pues son más bien mestizos. La población indígena tiende a vivir más dispersa, se puede decir hasta aislada. Entonces, las escuelas lo que hacen es convocar a los niños durante toda la semana, y pues es un proceso intensivo de aculturación, Sí, ¿no? sí. De conversión cultural y lingüística, que bueno, recientemente, en los últimos años, ha sido criticada, y el gobierno del estado ahora está promoviendo un nuevo modelo educativo, donde le dan mucho mayor peso a las lenguas de los grupos indígenas. Y a sus culturas, por supuesto. Sí, por supuesto. Amigas y amigos, les recuerdo que el tema en esta oportunidad es la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y contamos con la amable presencia del maestro Arturo Herrera Bautista. ¿Diría usted que esta escuela, maestro Herrera Bautista, se ha consolidado ya, esta Escuela de Antropología e Historia del Norte del país? Bueno, como EAN es medio difícil pronunciar, estamos acostumbrados a la ENA, ¿no? Pero como EAN, o sea, Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, pues somos muy jóvenes, tenemos apenas de 2011 para acá. Claro. Apenas tenemos 3 generaciones de egresados. De la EAN propiamente dicha tenemos 3 titulados apenas, están por salir otros 2 de social. Y ahí vienen los demás. Pienso que estamos todavía en una etapa de consolidación. Y lo mismo en Chihuahua que en Krill. En Krill, inclusive, para el año que entra vamos a hacer una evaluación, a ver si la formación que estamos dando a la población de esa región es la indicada, porque damos exactamente la misma currícula en Chihuahua que allá. Y si nuestra idea es que ellos se queden a trabajar al mercado laboral local, creo que sí necesitarían tener opciones terminales más enfocadas a las problemáticas de la sierra. Claro. Y no una formación tan universal, ¿no? Tan general, sí, genérica, sí, que pudiera servir para cualquier parte del país. Pero eso apenas lo vamos a revisar. Entonces, digamos que todavía estamos consolidando nuestra escuela. Afortunadamente ya tenemos nuestras 2 maestrías, que esas sí van bastante bien, sobre todo la de social, como forma parte del programa de posgrados de calidad. Ahí, como tienen becas, pues no les queda otra más que titularse, ¿verdad? Claro. En los tiempos correspondientes que impone CONACYT. Y entonces ahí tenemos un muy buen número de titulados. Yo creo ya tendremos cerca de 45, 50. Por ese lado va bien. Y otra característica que nos ha fortalecido últimamente es que conseguimos 3 cátedras CONACYT, que es un programa de CONACYT que ofrece, mediante un proyecto, reforzar a las instituciones con profesores investigadores muy bien pagados,
para apoyar sobre todo los posgrados. Entonces, en nuestro caso, tenemos 3, creo que son, hasta donde yo sé, los únicos que tiene todo el INA. Todos los 3 están en Chihuahua. Y están diseñando el doctorado que pensamos abrir en antropología social, que pensamos abrir ahora en 2019, la primera generación. Y ahí abarcar entonces esos 3 niveles de la educación superior: licenciatura, maestría y doctorado. Por lo pronto, solo de social. Solo de social. Uh-huh. Y dígame usted una cosa, maestro Herrera Bautista. La población de los estudiantes, ¿quiénes son? ¿Son mestizos, chavochi, como dicen? ¿O los pueblos indígenas han podido llegar a estudiar, a convertirse en antropólogos, arqueólogos, en lingüistas para poder aportar desde otra óptica también? ¿Todo eso ya se ha logrado? Sí, bueno, apenas están empezando a egresar, pero en CRIL hemos tenido ya varios, no tengo bien el dato, pero yo creo que cuando empezó CRIL, cerca del 30% eran estudiantes indígenas. Ha variado, ha fluctuado. Creo que ahora los estudiantes de primer ingreso, creo que hay uno más, si no me equivoco. Entonces ha variado. Y en Chihuahua igual, hemos tenido tanto en antropología social, en lingüística, me parece que en antropología física también, pero ha sido poco, todavía pocos estudiantes indígenas. Incluso hemos tenido de grupos indígenas no originarios del estado, ¿no? Por lo menos una lingüista chatina y un apache que acaba de entrar a primer ingreso. Todavía hay familias apaches en Chihuahua, o descendientes de apaches, pero él creo que viene de Durango. Lo mismo, de los estados circunvecinos, también hemos tenido estudiantes de Sonora, de Durango, de Nuevo León, de Coahuila creo que no, y chilangos, por supuesto. Claro, bueno, pues no pueden faltar, no podemos faltar. Estamos en todos lados, maestro. Hay un contacto también interesante, académico, de investigación entre la ENA y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Sí existe, no tanto como desearíamos, pero sí tenemos, sobre todo en los eventos académicos que organizamos, presencia de los estudiantes y de los profesores. Pues como nuestra planta de profesores pues ha ido creciendo, pero durante muchos años estaba bastante reducida. Era muy frecuente que invitáramos a profesores con grandes sacrificios, ¿verdad? Porque parece sencillo, pero invitar a un profesor a dar un curso de 15 días, pues en lo que nos sale de boletos de avión, claro, viáticos y todo eso, pues puede ser oneroso, pero si ya tenemos 5 o 6 invitados por semestre, se multiplica desde luego. Ajá, sí. Pero aún así, y además con muy buena disposición de los profesores, hemos tenido bastante presencia de las diferentes carreras, también de otras universidades del norte, por ejemplo el CIESAS de Monterrey. Estuvo muy cercano a la maestría de social, pero frecuentemente están por allá. Profesores de la Universidad de Sonora, porque ya tienen la carrera de lingüística, también frecuentemente. El Centro INA de Sonora también tiene mucha relación con nuestros estudiantes, sobre todo porque también ellos van a hacer campo a Sonora. Entonces, digamos que sí hay bastante contactos, no tanto como lo que quisiéramos, y con el suroeste de Estados Unidos también muy incipientemente, pero sí es nuestra intención. Claro, para allá iba yo, si los antropólogos y arqueólogos estadounidenses habían cedido un poco el control o todavía estaban ahí a todo lo que daba. Pues sí están muy interesados en apoyar a nuestros estudiantes.
universidades de Nuevo México, de Arizona, de Texas, están muy contentos o sea, muy interesados en participar. A nuestros eventos académicos es muy común que estén por ahí. Nuestros estudiantes también han empezado a ir para allá, a acercarse a las universidades, sobre todo a la del Paso, en Texas, a la de Nuevo México. Eh, eh, Actualmente nuestro director, que ya está por salir, tiene muy buena relación con Arizona, porque estudió allá. Entonces también ha facilitado un poco el acercamiento, muy incipiente en todos los casos, pero sí ha habido presencia de profesores, por ejemplo, William Merrill, un investigador del Smithsonian Institution, que trabajó mucho en la Tarahumara. Sí, durante los primeros 10, 12 años frecuentemente estaba en la escuela dándonos cursos o participando en los eventos académicos. Me encantaría preguntarle en torno, por ejemplo, a un proyecto específico de la escuela. Nos decía usted este nido de lenguas, por ejemplo, suena muy interesante, y vincularlo de alguna manera con lo que usted ha hecho estudiando a los rarámuri, por ejemplo. ¿Qué nos diría ahí, maestro? Pues ese nido de lenguas no lo conozco muy bien porque no he participado con ellos, pero sí, hasta donde yo entiendo, recogen textos orales, ¿no? Graban a los personas mayores, que son los que lo hablan, y sobre todo que concentran la oralidad, ¿no? La tradición oral del pueblo Pima, los mitos, las leyendas, las narraciones propias de ellos, de su historia, para transmitirles no solo la lengua a los niños, ¿no? Sino también el conocimiento pues de la cultura de sus, claro, de esa sus cultura, mayores. esta cosmología. Exactamente. Sí. Entonces, pues hasta donde yo sé, ha tenido bastante éxito en su pequeña escala, tanto en madera, que hay pimas originarios, pero sobre todo migrantes que han ido al municipio de Madera, y en Temosach, que es el otro municipio donde están presentes. Entonces, pues yo creo que pianito, pero pues este trabajo con las lenguas es a largo plazo, claro. ¿No? Se verá reflejado el éxito pues en las próximas generaciones, ¿verdad? El caso es no aflojar el paso y continuar. El gobierno del estado ha estado interesado en colaborar. Entonces, pues, si se logran esas sinergias entre las instituciones, pues probablemente podría fructificar bastante ese proyecto. Hay otros proyectos de investigación en los que participan nuestros profesores investigadores. Yo, por ejemplo, ya que me preguntan de mi caso, tengo mi proyecto personal de Lina es mi tesis de maestría la hice sobre los rarámuri que viven en la ciudad de Chihuahua, particularmente sobre cómo le hacen para pues adaptarse a la vida urbana y sobre todo pues convivir en un medio ambiente totalmente diferente al serrano. Muchas veces hostil, ¿no? Mucho más hostil que el serrano, si acaso es posible eso. Pues no, tal vez no tan violento o no tan directamente vinculado con las armas, porque la sierra ahora está imposible. Pero sí hostil, aislante, ¿no? La población chavochi no acaba de integrar totalmente a los rarámuri, que son los que identifican más claramente, e incluso más notoriamente por su indumentaria, ¿no? Entonces, justamente una de mis conclusiones es que prevalece el racismo, así con ese calificativo. Sí. Porque no es simple discriminación, ¿no? Hay actitudes fuertemente inferiorizantes, estigmatizantes, marginantes.
que ha sido muy difícil cambiar. No digo que todos los chihuahuenses, hay gente que los recibe muy bien, que tiene relaciones muy igualitarias, muy estables, pero no se da así en todos los casos. Entonces, yo lo que estudiaba ahí era qué estrategias empleaban los rarámuri para sobrevivir en la ciudad. Y entonces yo hablo ahí de estrategias identitarias, lo cual quiere decir que usan su identidad étnica estratégicamente. En ciertos contextos donde es conveniente, es apropiado, se presentan como rarámuris y hablan en rarámuri y visten como rarámuris. Y en otros contextos donde sienten que son más discriminados o más excluidos, tienden un poco a mestizarse. A mestizarse, a enchabucharse. A enchabucharse, sí. Y cambian sus comportamientos, su modo de hablar, hablan por supuesto en castellano, porque su estrategia principal es no confrontativa, no enfrentarse violentamente ni frontalmente, sino pues como viven en una condición de subordinación, tienen que recurrir a estrategias menos agresivas. Sí. Entonces tienden un poco a matizar su etnicidad, digamos, un poco a difuminarla. Entonces las mujeres, por ejemplo, pues usan indumentaria mestiza, igual los hombres, dejan de usar su lengua, pero en sus contextos más íntimos los recuperan, o en contextos que les son favorables no tienen por qué renunciar a ellos. Entonces, por eso yo hablaba de estrategias identitarias. Entonces, en la actualidad, eso lo estudiaba yo con familias que llegan a vivir, que migran con la intención de quedarse a vivir en la ciudad. Y que lo están haciendo, ¿no? Regresan probablemente de visita, o algunos que todavía tienen sus cultivos, van y los cuidan y regresan, pero ya su vida familiar, cotidiana, es en la ciudad. Es urbana ya. Urbana. Sí. O en procesos de urbanización. Pero ahora me interesa otro tipo de migración, que ahora más bien hablamos de movilidad, porque no es que migren, sino pues es gente que está en tránsito. Y ahora estoy trabajando con estudiantes universitarios, rarámuri, bueno, indígenas, pero principalmente rarámuri, que llegan a las universidades de la ciudad. Y un poco he empezado en Juárez, pero apenas, muy incipientemente. Entonces, ¿qué características diferentes tiene este otro tipo de movimientos de población? Porque ellos vienen bajo otras condiciones totalmente diferentes. Por ejemplo, las familias que se desplazan a la ciudad con la idea de vivir, pues llegan con familiares, ¿no? Su primer contacto, y después paulatinamente, conforme van consiguiendo empleo, recursos, pues ya se pueden ir a una casa, se independizan, a rentar una casita, un cuarto, lo que sea, y se van estableciendo paulatinamente con estrategias de residencia, ¿verdad? Estos otros muchachos llegan de otra manera totalmente diferente. Muchos de ellos llegan solos. Además, son personas pues diferentes a las otras familias, porque ya traen una formación escolar, académica, escolar, sí. Que los ha ido paulatinamente separando de su lugar de origen, porque probablemente la primaria, si bien les va, la estudian en su propia localidad, pero ya para la secundaria tienen que desplazarse, y no se diga el bachillerato, claro, hacia las ciudades más grandes, Huachochi, Cuauhtémoc, Parral, Krill. Y ya para estudiar una carrera universitaria, pues muchos de ellos deciden irse hasta Chihuahua. Entonces, claro, muchos de ellos tienen becas. Entonces, más o menos, les resulta hasta cierto punto más amigable
su proceso de asentamiento, de arribo a la ciudad, y paulatinamente pues irse familiarizando con lo que es la vida urbana, pero ellos no necesariamente llegan con la idea de quedarse, a diferencia de las otras familias, sino muchos de ellos piensan en regresar a apoyar a sus comunidades. Otros ya no piensan en regresar porque dicen, pues es que ya los abuelos, los mayores no ven con buenos ojos lo que estamos aprendiendo por acá, porque contradice sus sistemas productivos. Entonces ya más bien están pensando en irse a donde las empresas les ofrezcan empleo. Entonces, digamos, estoy ahora estudiando la diferencia entre las diferentes formas de movilidad. También producto de mi proyecto estudié otra forma de emigrar, que es la de los que se van de jornaleros agrícolas a la región de Delicias, que es un distrito de riego muy importante en el sur del estado, que es también totalmente diferente. Entonces, ese es el tema que ahora me interesa, las diferentes formas de movilidad rarámuri. Ya. Y están surgiendo, por lo que veo, estimado maestro Arturo Herrera Bautista, investigaciones originales propias de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Ya están empezando a surgir esas investigaciones, esos resultados, para lo cual fue concebida esta institución. Sí, le puedo mencionar algunos de los proyectos que tenemos de investigación en la escuela. Por ejemplo, tenemos un profesor de antropología física, Gerardo Valenzuela, tiene el proyecto de colecciones esqueléticas, arqueológicas, históricas y contemporáneas del norte de México. Ahí están haciendo sus colecciones de huesos. Sí, porque hay paleontología, sí hay arte rupestre, y hay una zona riquísima todavía por explorar. Es. Y muchos de sus alumnos se están orientando por ese lado de la bioarqueología. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de un guión museográfico para el Museo de la Frontera en Ciudad Juárez, de otro investigador de la escuela. Otro proyecto de otro investigador es cultura serrana mestiza, porque muchos nos hemos dedicado a los indígenas, pero no a los mestizos serranos, que también tienen sus particularidades culturales. Muchos de ellos llegaron desde la colonia y prácticamente no se han mezclado con otro tipo de poblaciones. Digamos, son como descendientes de españoles. Uh-huh. Y se nota en su habla, en sus costumbres, en su gastronomía. Entonces tienen sus características peculiares y pues apenas estamos empezando a acercarnos a ese tema. Tenemos otro proyecto, el Diccionario Lingüístico Cultural del Pima Bajo, o sea, del Pima de Chihuahua. Tenemos otro de documentación lingüística y cultural del Rarámuri, de una localidad que se llama Munerachi. Otro antropólogo físico está estudiando el deporte como fenómeno antropológico en el norte del país. Otro antropólogo estudia los yaquis de Hermosillo, Sonora. Una compañera social estudia a los jóvenes indígenas pimas en las ciudades de Chihuahua y Sonora. En fin, tenemos otro sobre patrimonio cultural en procesos de transformación urbana en Parral, Durango y Zacatecas y Saltillo, de otro profesor de Faltan los de menonitas nada más, ahí están también. Y también participamos en el Programa Nacional de Etnografía de los Pueblos Indígenas de las regiones indígenas de México, claro, que es un programa nacional del INAH. Sí, sí, sí. Y ahí participamos en 2 equipos, porque está dividido en diferentes equipos. Yo formo parte del equipo que llamamos Tepimano, ¿no? De tepehuanos y pimas, aunque en realidad también estudiamos Rarámuri. Uh-huh. y otro equipo que es el equipo Chihuahua, que también está participando en las diferentes líneas del programa nacional. Qué interesante.
Y ya que lo mencionaba, sobre menonitas, apenas también estamos empezando a acercarnos. Ha habido 2 tesis, una de licenciatura y una de maestría de social. Y parece que hay otro estudiante que está empezando su tesis sobre menonitas. Porque son grupos fascinantes y esta coexistencia es increíble también, ¿no? Hay un tema que todavía está digamos, está pendiente, que es el tema interétnico, ¿no? De las relaciones interétnicas. Ha habido algunas tesis, pero, por ejemplo, la ciudad de Cuauhtémoc, en esa sola ciudad se concentran pimas, menonitas y mestizos. Y pues se generan relaciones muy diversas que no han sido estudiadas. Los mormones, que están también en algunos municipios del norte de Chihuahua, no han sido muy estudiados. Tampoco se prestan mucho, pero... No, bueno, ahí está. Pero esa es la mano del investigador, maestro, ¿no? Sí. Oiga, pues qué interesante todo lo que están ustedes haciendo. Nos encantaría que hiciera usted una invitación a todos los jóvenes, chavochis o no, indígenas o no, de la región norte del país, a que se acercaran. Hay una manera de contactarlos, hay una página de la escuela, están en línea y todo esto, ¿verdad? Sí. Tenemos una página que se llama, bueno, se los voy a deletrear, eahnm.edu.gov. Es eahnm.edu.mx. Ajá. .edu.mx. A ver, entonces vamos a ver. Es Sí. EAHNM. O sea, del norte de México. EAHNM. Exacto. .edu.mx. Ahí está toda la información de las licenciaturas, los planes de estudio, está la información de los posgrados, de la maestría en social, la de física. Hay apoyos económicos para estos posgrados y tal, entonces es interesante. Para el de social. De social. Tenemos becas CONACYT, que son muy buenas. Y para las licenciaturas tenemos becas que le llaman de manutención, que son de Cedesol. Hay otras becas para tesis, para elaboración de tesis. Hay otras de apoyo al transporte. O sea que si un alumno se pone abusado, puede concentrar 2 o 3 bequitas. becas. Los de origen indígena todavía les va mejor, porque hay becas de instancias del gobierno estatal y de la sociedad civil, que los apoyan con becas. Se llama Programa de Universitarios Indígenas, que los apoyan. Por ejemplo, la UACH, la Universidad de Chihuahua, les exenta de todo pago y aparte les da sus becas. La Universidad La Salle igual, y les da su beca. Nosotros no les exentamos nada porque de por sí es gratuita nuestra escuela. Pues sí. Totalmente gratuita la licenciatura y las maestrías, y la de social tiene su beca. Pues le agradecemos muchísimo, maestro Arturo Herrera Bautista, por esta generosa participación en Radio INA. Muchas gracias por esta disposición a conversar con nuestras audiencias de esta manera amable y divertida. Le agradecemos mucho, de verdad, su tiempo. Enhorabuena por su trabajo. Felicidades a todos los académicos y trabajadores de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y esperamos saber muy pronto buenas noticias de ustedes. Muchas gracias. Quisiera solamente... Aquí en la librería del INA están muchas de nuestras publicaciones. Perfecto. De los investigadores, los libros que han publicado, algunas coediciones que hemos sacado. Tenemos una revista en línea, también ahí en la página la pueden localizar, se llama El Expedicionario. Y tenemos este libro, entre otros, que se llama 20º Aniversario ENA Chihuahua, publicado por la escuela, se consigue aquí en la librería del INA, y donde pues habla mucho de todo lo que hemos estado platicando, y trae el proyecto original diseñado por estos antropólogos que mencionábamos, que es pues muy interesante su diagnóstico y todo, la información
Este se publicó con motivo del 20º aniversario. Pues muchas felicidades, enhorabuena, muchas gracias por su generosidad y no me resta más que agradecer el favor de su atención. Los invitamos a que consulten más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Participamos en la subdirección, la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, la producción de Evanibaldo Morales, los controles técnicos y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Mi nombre es José Ángel Domínguez, espero que nos escuchemos muy pronto. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.